Grecia es considerada la cuna del teatro occidental. Los griegos eran verdaderos expertos en la comedia y en la tragedia. Y ellos desarrollaron una técnica en sus obras teatrales muy interesante y es el uso de máscaras. Los actores, para interpretar ciertos papeles, usaban una máscara que los identificaba con la persona que querían interpretar, y eso hacía que la obra fuese mucho más llamativa. La gente estaba mucho más metida en el papel que estaba desempeñando este artista. Esos artistas, estos hombres que hacían teatro poniéndose una máscara, eran llamados en ese tiempo hipócritas. Esa, esa palabra se usó primero para ellos, ¿no? Para los actores que usaban máscara. Esa palabra hipócrita viene del griego y significa precisamente eso. Hipo significa máscara y la otra parte de la palabra significa respuesta, de tal manera que lo que viene a darnos a entender la palabra es que era una persona que respondía con máscaras, una persona que trataba de interpretar un papel, una persona que estaba actuando o fingiendo ser otra persona. Por eso se llamaban hipócritas. Así les decían a ellos, porque no con la connotación que tienen ya la palabra entre nosotros, sino porque ese era el nombre de estos actores, ¿no? Ahora, del marco teatral, esa palabra pasó a ser usada para referirse a una persona que quiere fingir que pretende ser alguien distinto a lo que es, ¿no? De ahí salió ese uso de la palabra hipócrita. Hipócrita entonces viene a ser aquel que se pone una máscara y finge ser otra persona, ¿no? Y de ahí se usa esa palabra para diferentes comportamientos en los que se simula, en los que uno aparenta ser alguien que no es. Por ejemplo, la hipocresía es definida como el acto del individuo que se comporta de forma contraria a los valores que sostiene. Él sostiene unos valores, pero se comporta de una manera totalmente distinta. Es decir, él está aparentando ser lo que no es. También la hipocresía es cuando una persona actúa en constancia a principios que él mismo critica. Es decir, él dice, no hay que hacer esto, pero lo hace, ¿cierto? Él está pretendiendo ser una persona diferente a lo que realmente es. También esta palabra hipócrita se refiere al fingimiento de cualidades, de sentimientos contrarios a lo que verdaderamente la persona siente o experimenta, ¿no? Está fingiendo emociones, está fingiendo sentimientos. Hipócrita también es alguien que esconde sus intenciones, que esconde, no solamente que manifiesta algo que no es, sino que también esconde sus intenciones, esconde sus motivos, sus sentimientos reales, su verdadera personalidad. Esa persona es hipócrita, está pretendiendo o aparentando ser alguien que realmente no es. La hipocresía también se puede atribuir a nuestra acción de culpar a otros para parecer nosotros inocentes. Miren esto, eso es hipocresía también. Cuando culpamos a otros para nosotros parecer inocentes o para justificar nuestras acciones. Entonces decimos, yo hago esto es porque aquel hizo tal cosa, porque él me incitó, y terminamos no reconociendo nuestra responsabilidad, sino poniéndosela a otra persona. La hipocresía es simulación, la hipocresía es engaño, mentira, apariencia, y como podemos ver es todo lo contrario a la verdad y a la justicia. Moralmente hablando, la hipocresía es cuando nos negamos a aplicar a nosotros mismos los valores que queremos aplicar a los demás. Eso es hipocresía.
Por eso, mis hermanos, podemos decir que la hipocresía constituye uno de los males centrales de nuestra sociedad en todos los ámbitos, ¿no? Si vamos a mirar, todos los ámbitos de nuestra sociedad están manchados con la hipocresía, ¿no? Y quisiéramos poder decir que la iglesia no es afectada por la hipocresía, ¿no? Pero desafortunadamente eso no es así. La realidad es que sí, la iglesia es afectada por la hipocresía y muchas veces es uno de los ámbitos más afectados por la hipocresía. Cuando Jesús vino a esta tierra, él encontró un grupo de gente religiosa. Y una de las amonestaciones más constantes del Señor Jesús para los líderes religiosos de su tiempo era precisamente la condenación de la hipocresía. ¿Recuerdan? Él, como les decía a los fariseos y a los escribas, les decía fariseos y escribas hipócritas. Era la palabra que constantemente usaba el Señor para referirse a estas personas, a los líderes, a aquellos que debían ser ejemplo, a aquellos que debían poner la pauta. Entonces eran los hipócritas. Y hoy precisamente vamos a hablar de la hipocresía, más exactamente de la hipocresía religiosa. Continuamos en esta serie expositiva del libro del profeta Ageo con un lema: Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Ese es nuestro lema para este libro de Ageo. Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Y esta es la segunda enseñanza, que viene a ser la primera del estudio en sí. Recordemos que la enseñanza de Ageo, o más bien la serie de Ageo, la abrimos con la introducción. Hace 8 días vimos la introducción del libro de Ageo. Hoy vamos a comenzar con lo que es el estudio de los versículos. Así que esta es la segunda enseñanza y tiene como título Una hipocresía religiosa. Así se titula, una hipocresía religiosa. Vamos a estar estudiando Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El domingo pasado tuvimos la introducción al libro de Ageo y pudimos ver cómo Dios envía al profeta a despertar a este pueblo en un momento de estancamiento, ¿no? ¿Recuerdan cuál fue la dinámica del libro de Ageo? La estudiamos hace 8 días. El pueblo estaba en una situación de estancamiento y a través del profeta Ageo, a través de 5 profecías que da Dios a través de Ageo, él busca despertar a su pueblo, ¿no? Y hoy comenzamos a estudiar el primer mensaje de Ageo, el primero de sus 5 sermones. Y en este primer sermón hemos dicho que lo que va a hacer el profeta es un diagnóstico de cómo está el pueblo. Eso es lo que va a hacer este primer mensaje, un diagnóstico de cómo está el pueblo. Y un llamado a arrepentirse, a meditar en sus caminos y arrepentirse. Así que durante los próximos domingos que vamos a estar estudiando este primer mensaje del profeta Ageo, pues vamos a ver a Dios desnudando la realidad de este pueblo, mostrándole lo que realmente es, ¿no? Lo que debe corregir, aquello que debe cambiar. Porque muchas veces andamos por la vida como si nada pasara, pero en realidad hay muchas cosas que corregir. Y cuando alguien nos detiene y nos dice, venga, lo que está haciendo está mal, pues eso va a servir de ayuda para uno. Y es esto lo que pasa aquí en el primer mensaje de Ageo, es eso, es un llamado de atención. Y yo los invito, mis hermanos, a que a través de este diálogo que hace, o más bien de este diagnóstico que hace Ageo, de la situación del pueblo, de cómo estaba el corazón de este pueblo, pues nosotros también podamos examinarnos a nosotros mismos y podamos aprovechar de la mejor manera este mensaje de Ageo, que a través de este diagnóstico que hace Ageo del pueblo de Judá, también nosotros podamos vernos allí y podamos examinar nuestro corazón. Aunque el libro
nos muestra una realidad en donde el pueblo de Judá ofrecía sacrificios y practicaba una liturgia. Ageo comenzaba este libro pintándonos un cuadro de circunstancias que deja ver claramente que la realidad del pueblo no era como se veía, ¿no? El pueblo parecía estar en armonía con Dios porque ellos practicaban los ritos que tenían que practicar, hacían los sacrificios, dedicaban el tiempo dominical, bueno, en ese tiempo obviamente el día de reposo al Señor, y tenían esa liturgia que parecía que todo estuviese bien, pero cuando Ageo empieza a hablar y empieza a desnudar esa realidad del pueblo, pues comenzamos a ver que la realidad no era como parecía. Podíamos de pronto dejarnos engañar de este pueblo por su liturgia y por lo que confesaba con su boca, pero lo que hace Ageo aquí es mostrarnos más allá de la apariencia. ¿Cuál era el estado de este pueblo? Era un estado de hipocresía religiosa, es lo que nos muestra Ageo en este libro. Era un estado de hipocresía religiosa, de falsedad, de autoengaño que se reflejaba de tres maneras específicas. Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Tres maneras en que el pueblo reflejó la realidad de su corazón. Sí, ellos iban al templo, bueno, a las ruinas del templo, practicaban su sacrificio y todo esto, confesaban al Señor, al Dios eterno, al único Dios verdadero, pero habían tres cosas en ellos que manifestaban la realidad de su corazón, que manifestaban lo que realmente había en su corazón, que era hipocresía religiosa. ¿Cuáles eran esas tres cosas que manifestaban su hipocresía? Primeramente, mis hermanos, este pueblo manifestaba su hipocresía porque tenían un propósito desviado. Ese es nuestro primer punto en la enseñanza de hoy. Un propósito desviado. El texto comienza dándonos una fecha. Eso es lo que realmente empieza diciendo el texto, una fecha. Lo que pasa es que lo dicen a la manera antigua de dar una fecha. El texto comienza dándonos una fecha y en ese tiempo las fechas se daban con relación a los reyes de las naciones. Ahora, como los judíos no tenían un rey propio, eran fechados por el reinado de aquellos gobernantes de los imperios a los que estaban sujetos, ¿no? En este caso, como podemos ver allí, el texto nos habla del rey Darío, del segundo año del rey Darío. Y si ustedes recuerdan, en nuestra introducción al libro de Ageo vimos que fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, el que llevó cautivo a Judá. Pero cuando termina el cautiverio, ya no encontramos a Nabucodonosor, sino a Ciro, el persa, ¿recuerdan? Ciro es aquel que da el decreto para que ellos sean liberados. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Si estábamos en Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿por qué ahora hablamos de Ciro, rey de Persia? Pues porque los medos persas fueron el segundo imperio mundial después de haber derrotado a Babilonia. Ellos derrotan a Babilonia y lo que era de Babilonia ahora pasa a ser de los medo persas. Por lo tanto, el dominio sobre Judá pasó de ser de los babilonios a los persas. Y Ciro, el persa, fue quien decretó el regreso de los judíos a su tierra para reconstruir el templo. ¿Recuerda? Que el texto nos muestra en Esdras que él les dio incluso provisiones y los envió con esa misión. Ahora, cuando Ciro fallece, ¿recuerdan qué pasó? El nuevo rey, que fue Asuero, se deja persuadir de los enemigos de la obra, de los opositores, y finalmente la reconstrucción se detiene. Eso lo vimos hace 8 días en la introducción. Pero nuestro texto aquí, en donde estamos leyendo hoy, nos dice, nos habla específicamente del segundo año del rey Darío, un gobernante que vino pues mucho tiempo después de Ciro. Nos habla de un nuevo gobernante y que vino mucho después. Y más específicamente nos habla del sexto mes
que era el mes de Elul, y del primer día del mes, y esta fecha que nos está dando allí corresponde a uno de los últimos días de agosto o primeros de septiembre del año 520 antes de Cristo. Esa es la fecha que nos está dando realmente allí en ese texto. Y es interesante que Dios nos da una fecha tan exacta, ¿no? Con año, con mes y con día. Ahora, yo les pregunto, si la reconstrucción se detuvo en el 537 antes de Cristo, como vimos en la introducción, y Ageo nos sitúa en el 520 antes de Cristo, ¿cuántos años habían pasado aproximadamente? ¿Cuántos años habían pasado de la fecha en que se detuvo la reconstrucción hasta el comienzo, del 537 al 520? Pues más o menos aproximadamente 17 años. 17 años. 17 años en que se detuvo la reconstrucción. Y es en ese preciso instante, 17 años después, cuando viene la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué viene la palabra del Señor en ese momento? Porque la obra del Señor estaba estancada. En todo este tiempo los judíos nunca más volvieron a intentar reconstruir el templo. No buscaron persuadir al rey para que les permitiera reconstruir. No aprovecharon el cambio de mandato, porque hubo cambio de mandato, ¿cierto? Simplemente se desentendieron del asunto y se olvidaron que ese era el propósito con el que el Señor los había enviado de regreso a Judá. Se olvidaron totalmente de esto. Y aunque con las palabras, aunque con la liturgia, ellos daban a entender que estaban sirviendo a Dios, que le estaban adorando, en realidad se estaban apartando de Él y se estaban apartando del propósito que Dios había trazado para ellos. Y este es un completo dilema, ¿no? Es una ironía. ¿Cómo puede alguien que se acerca continuamente a rendir culto a Dios estar tan distante de Él y de su voluntad, ¿no? ¿Cómo puede alguien que se confiesa religioso, que tiene una liturgia, que se acerca constantemente a Dios a través de un lugar en medio de un pueblo que adora a Dios? ¿Cómo puede una persona que es religiosa, que busca constantemente interactuar con la iglesia, cómo puede alguien que manifiesta ser un adorador de Dios estar tan distante de Él, estar tan distante de su voluntad? Y a esto es a lo que se le llama hipocresía religiosa. Y pasa cuando cambiamos la verdad de Dios, cuando cambiamos la verdadera adoración por un ritualismo mecánico e irreflexivo, por una tradición vacía que no tiene sentido. Es eso lo que es la hipocresía religiosa. Y en esta hipocresía ha caído la iglesia en muchas etapas de la historia. Por eso no es un asunto que debamos menospreciar. Por eso debemos estar atentos para no caer en el mismo estado sin darnos cuenta. Debemos estar atentos. Después que se detuvo la obra de reconstrucción del templo, los judíos provisionalmente empezaron a practicar sus ritos en medio de las ruinas del templo. Y tal vez pensaron que más adelante se encargarían de nuevo de la reconstrucción. Iban a las ruinas a adorar y decían, más adelante nos encargamos de esto. Más adelante haremos algo por esto. Pero eso que primero era provisional y un poco incómodo al comienzo, de repente empieza a volverse normal. Y después se convierte en costumbre y finalmente el pueblo vivió de esa manera. El pueblo adoró de esa manera y el pueblo se olvidó de la reconstrucción del templo. Y en estos 17 años, ni los ancianos ni los jóvenes
Ni sacerdotes, ni levitas, ni siquiera los gobernantes hicieron algo para cambiar esta situación. Se acostumbraron y lo hicieron así por el resto de sus vidas. 17 años. La práctica ceremonial del templo que transmite las verdades fundamentales del Evangelio, como ya lo hemos visto, no estaba completa y nadie hizo nada para cambiar esta situación. Nadie hizo nada. Lo dejaron allí en la mediocridad. Simplemente iban a las ruinas del templo, practicaban sus ritos y se volvían a sus casas sin preocuparse un poco por la obra del Señor. No había un interés de corazón, solo de labios. De labios sí, porque ellos adoraban. Decían adorar y servir a Dios, pero se habían olvidado totalmente de Él, de la orden que habían recibido a través del rey Ciro, de reconstruir el templo, del propósito por el cual estaban en ese lugar. No recordaban la amonestación que el profeta Isaías les había hecho antes del cautiverio precisamente por esa hipocresía religiosa. Si leemos Isaías 29:13, hay unas palabras del profeta Isaías dichas precisamente al pueblo, amonestándolo por su hipocresía, y dice la palabra del Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es el ritualismo, un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estos judíos estaban tan desentendidos del propósito divino que si Dios no les hubiese hablado en aquel momento, si Dios no los hubiese amonestado a través del profeta Ageo y Zacarías, ellos seguirían igual por mucho tiempo. El verdadero cristianismo no consiste en guardar rigurosamente tradiciones humanas. No consiste en guardar tradicionalmente, rigurosamente, ritos de manera irreflexiva, como si eso agradara a Dios. No, el verdadero cristianismo es un corazón regenerado, que vive para la gloria de Dios, que tiene como meta el propósito divino y que se ocupa de los intereses del reino. El verdadero cristianismo es la práctica de la vida conforme a la voluntad de Dios. Es cuando el hombre es peregrino en esta tierra, es extranjero en este mundo, porque vive para la gloria de Dios. Jesús usó las mismas palabras del profeta Isaías para condenar la práctica hipócrita de los fariseos y de los escribas de su tiempo, que eran los líderes religiosos del pueblo. Deberían ser ellos el ejemplo, deberían ser ellos los que van adelante con una vida para la gloria de Dios, pero cuando Jesús viene lo que hace es condenar su hipocresía. Dice en Marcos capítulo 7, versículo 6, respondiendo él les dijo, Jesús es el que está hablando aquí. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Dios no había mandado al pueblo de Judá a adorar a Dios como pudieran. Él no dijo, adórenme como puedan, en donde puedan. Él les había enviado con un propósito, con un fin, algo específico, reconstruir el templo y adorarle a Él como lo establece su palabra. La práctica de la vida cristiana no consiste en meter a Dios en nuestras vidas, nada más. Hay personas que piensan que esa es la vida cristiana, meter a Dios en nuestras vidas. Y eso hace todo el mundo. Si ustedes se dan cuenta, todo el mundo mete a Dios en su vida y más cuando están en problemas, ¿cierto? La mayoría de las personas quiere a Dios en su vida para que le vaya bien. Meten a Dios en su vida. Entre todo lo que ponen en su vida, entre todo su desorden, también meten a Dios. Pero eso no es cristianismo.
Eso no es vida cristiana. La verdadera práctica de la vida cristiana consiste en vivir la vida al servicio de Dios y para su gloria. Miren la diferencia. Dios puso su iglesia en esta tierra con un fin, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y eso es lo que enseña la Biblia y así lo ha confesado la iglesia a través de la historia y lo podemos ver en los credos, en las confesiones y en los catecismos. Debemos glorificar a Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios. Y si le preguntamos a los creyentes si viven de esa manera, si viven glorificando a Dios, ¿qué va a responder la mayoría? La mayoría va a decir, claro, ¿cierto? Pero al igual que con estos judíos, nuestra vida testifica de nuestra realidad. Nuestra vida testifica de nuestra realidad. Muchos cristianos incluyen a Dios en sus vidas deseando que les vaya bien, pero no están dispuestos a vivir para la gloria de Dios. Han olvidado el propósito por el cual están aquí. Se han desviado del fin principal del hombre. Y por eso no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para su Creador, para aquel que les puso en esta tierra. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer sus Biblias, no tienen tiempo para estar en el culto el domingo, para hacer un devocional familiar, para asistir a la iglesia continuamente como lo ordena la Biblia. Y por eso no apoyan la obra del Señor con su tiempo, no la apoyan con sus dones, con sus talentos y mucho menos con sus bienes. Mis hermanos, la realidad es que ellos se han olvidado de Dios. Ellos se han olvidado del propósito de Dios. Viven como los judíos del tiempo de Ageo, postergando su responsabilidad, diciendo engañosamente en su corazón que algún día se van a encargar de eso, que algún día lo van a hacer y así se la pasan los días, los meses y los años y les pasa la vida como le estaba pasando la vida a este pueblo 17 años sin hacer lo que tenían que hacer. La hipocresía religiosa de este pueblo se manifiesta en que a pesar de profesar adoración a Dios, el propósito real de la vida de ellos no era precisamente Dios. No era precisamente Dios. La pregunta es, Dios, el Señor, el Creador, el dador de la vida, ¿es el propósito por el cual vivimos? Él es la razón por la que estamos en este lugar, por la que trabaja usted, por la que se esfuerza. Él es la razón por la que hace lo que hace. Él es la razón por la cual usted vive como vive. Esa es la pregunta que nos podemos hacer a través de este llamado del profeta Ageo. Este pueblo manifestaba su hipocresía en que la razón de su vida, el propósito por el cual vivía no era Dios. Eso se veía en sus obras. Ahora, la segunda manera en que se refleja la hipocresía religiosa de este pueblo es en que ellos tenían una actitud pasiva. Una actitud pasiva. Ese es nuestro segundo punto. Una actitud pasiva. Y si miramos nuestro texto, después de darnos la fecha exacta del momento histórico, el texto nos dice de qué manera Dios habló a su pueblo. Lo hizo en esta ocasión a través de un profeta. ¿Cuál profeta? Ageo. El texto dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ahora, del profeta Ageo no se sabe mucho, ya que en la Biblia solamente conocemos las profecías que aparecen aquí en este corto libro, y también se menciona en Esdras para decir que él fue enviado a predicarle a este pueblo, a enseñarle a este pueblo, a amonestar a este pueblo en medio de esta situación. Pero nada más. Esta es la única ocasión en la cual Dios usó a este hombre para profetizar, por lo menos en lo que Dios dejó escrito en la Biblia, ¿no? Obviamente pudo haberlo usado en otro contexto sin que lo hubiese registrado aquí en la escritura, pero lo que está en la Biblia es solamente lo que aparece aquí en este texto. Ahora, esa parte del relato de Ageo es muy bonita y muy interesante. ¿Por qué? Porque a través de toda la historia,
Cuando el pueblo de Dios está pecando, cuando el pueblo de Dios está haciendo algo malo, y Dios sabe que esto le va a traer problemas y le va a traer castigo, en su misericordia Dios siempre envía a los profetas a su pueblo para amonestarles, para llamarles la atención. Siempre envía profetas para corregir, para que el pueblo se arrepienta. Y Ageo fue enviado para corregir esta actitud pasiva de los judíos ante la reconstrucción. Había que reconstruir el templo, pero ellos tomaron una actitud pasiva. No hicieron lo que tenían que hacer. Cuando estudiamos Primera de Juan, vimos que el mundo siempre se ha levantado y se levantará en contra de la iglesia de Cristo. Eso no era nuevo en el pueblo de Dios. Esa es la realidad. El mundo siempre se levantará contra el avance del reino de Dios. Siempre tratará de detenerlo. Siempre tratará de ponerle un palo a la rueda, como dicen, ¿cierto? Siempre procurará obstaculizar la obra del Señor en la iglesia. Pero ante esa realidad, la iglesia no está llamada a permanecer pasiva. La iglesia no está llamada a estar quieta, como lo estaban haciendo estos judíos, sino que está llamada a permanecer activa. Ante la oposición, la iglesia debe perseverar con la confianza de que Dios está con ella. ¿No nos dejaron construir? Ah, bueno, volvámoslo a intentar, ¿cierto? Engañaron al rey con algunas artimañas, pues volvamos a presentar esta petición al rey con una buena argumentación mostrando por qué sí conviene y desmintiendo el engaño de aquellos opositores. Ellos debían haber perseverado con la confianza de que Dios estaba con ellos. La Biblia advierte al creyente de la oposición que va a tener en este mundo. Miren que la Biblia no esconde esa realidad. No la esconde. Ella dice, los van a perseguir, pero también nos llama a perseverar. Miren que la Biblia no dice, los van a perseguir, por eso quédense quietos. No. Ella nos manda a perseverar. Hoy en día están de moda las palabras motivacionales de muchos hombres que se hacen llamar pastores y que son expertos en subirle la moral a la gente con palabras bonitas, con palabras maravillosas acerca de su futuro, que son falsas a la hora de la verdad, pero que suenan tan bonito, ¿cierto? Pero escuchemos lo que Jesús le dice a su pueblo. Miren este mensaje de motivación para el pueblo en Mateo 10. Mateo 10, 21, voy a leer en adelante, dice, el hermano entregará a muerte al hermano, miren qué moral, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persecución, perseverancia. Miren, esa es la dinámica de la Biblia. Van a ser perseguidos, pero perseveren. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis. Miren lo que dice el Señor. Los van a perseguir, no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Mis hermanos, el hecho de que la iglesia va a ser perseguida, eso es algo que ya Dios nos lo dijo, ya Dios nos lo enseñó a través de todo el Evangelio. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos. El enemigo va a intentar detener nuestro trabajo, pero no podemos quedarnos quietos. Estamos llamados a perseverar, a hablar, a hacer la obra de Dios, a no temerle a estas personas, porque Dios está en control de todo. Él dice que así como los pajarillos no caen sin la voluntad de Dios, así nosotros no caemos sin la voluntad de Dios. Dios va a estar con su iglesia todo el tiempo. La iglesia que adora a Dios con sus labios debería estar dispuesta incluso a dar su vida por el Señor. Pero cuando está detenida, cuando no está dispuesta, cuando ni siquiera hace un esfuerzo mínimo por el Señor, pues está evidenciando hipocresía religiosa. Nuestra actitud pasiva, cuando deberíamos hacer algo, está mostrando que hay hipocresía en nuestro corazón. Y esto era lo que estaba pasando con los judíos del tiempo de Ageo, que adoraban a Dios, pero no estaban dispuestos a intentar de nuevo la reconstrucción. Y por eso Dios usa al profeta para corregir al pueblo aquí en este texto. Muchos creyentes hoy viven como los judíos, diciendo amar a Dios con todo su corazón, cantándole cosas maravillosas, pero que no están dispuestos a dejar su pecado por el Señor. No están dispuestos. Dicen, Señor, te amo más que a nada en la vida, pero no están dispuestos a dejar aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Eso es hipocresía, eso es mentira. Eso es pretender ser algo que no somos. No están dispuestos a sacrificar nada y eso no es amor. El amor vence los obstáculos. El amor traspasa las barreras, logra lo imposible. Pero cuando el cristiano vive, como este pueblo, una pasividad ante el llamado de Dios, ante la obra de Dios, pues está mostrando hipocresía. Y hay otra cosa que es muy interesante en ese texto que estamos estudiando, y es que el profeta es enviado no precisamente al pueblo directamente, sino a las autoridades. Si ustedes leen de nuevo el versículo 1, la parte B dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, miren a quién vino la palabra del Señor. A dos autoridades. El primero en ser nombrado aquí es la autoridad civil, que es Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de Jerusalén, un descendiente del último gobernador legítimo de Judá, que fue Jeconías, y formaba parte del linaje de David. Por eso, al volver del cautiverio, este hombre, como gobernador, podríamos decir que en parte estaba restableciendo el trono de David, porque era otro descendiente de David que volvía a gobernar sobre su tierra, sobre su pueblo. Sin embargo, pues en realidad el trono de David con la figura del rey no sería ocupado sino hasta la venida del Mesías, hasta el tiempo del Mesías, porque este hombre apenas era un gobernador. Ahora, ¿por qué el Señor comienza con este gobernador? Porque él era la autoridad civil y es que el hombre que tiene el poder, el hombre que tenía el poder de gestionar la reconstrucción del templo, él era el líder de la nación y él era sobre quien caía la responsabilidad. Recordemos que es sobre quien tiene el privilegio de la autoridad, la persona sobre la que recae la responsabilidad. Hay muchas personas que codician la autoridad, desearían tener el puesto que tiene el que tiene la autoridad, pero no se dan cuenta que el que tiene la autoridad también tiene la responsabilidad. Cuando Dios empieza a amonestar a su pueblo, al primero que le cae es a la cabeza, a la autoridad, al gobernador. Es Dios el
que en su soberana voluntad ha puesto autoridades civiles para que gobiernen al pueblo para la gloria de Dios. Es Él el que ha puesto las autoridades para que gobiernen para el bien público. Y con ese fin les ha armado de el poder de la espada. Recuerden que lo hemos estudiado, ¿cierto? Y fue a Él a quien Dios puso a supervisar el proyecto de reconstrucción del templo. Debió haber sido él, Zorobabel, y no el profeta Ageo, quien apenas vio la oportunidad, apenas se dieron las circunstancias, debió haber llamado al pueblo a reconstruir otra vez el templo, a continuar con la reconstrucción. Es él, en medio de esos 17 años que apenas vio, apenas se dio alguna oportunidad, debió haber ido al pueblo y haber dicho, ahora vamos a empezar la reconstrucción. Sin embargo, vemos que él, al igual que todo este pueblo, tampoco tenía la disposición. También se había olvidado cuál era el propósito de Dios para su vida y por qué él estaba allí, para qué lo había llamado Dios. Ahora, es interesante que Dios sigue el conducto regular que él mismo estableció y le pide cuentas primeramente a la autoridad civil, que en este caso era Zorobabel, al gobernador. Pero no solamente a él, el texto también nos habla de una segunda persona a la que va dirigida esta profecía y es a Josué, que era el sumo sacerdote de ese tiempo, descendiente de Sadoc y la autoridad religiosa en ese lugar, en ese momento. Así que Dios habla primero a la autoridad civil, pero también a la autoridad religiosa. Y él también estaba restableciendo un linaje, el linaje sacerdotal de Aarón. Cuando vuelve del exilio, él viene a ser el sacerdote, el sumo sacerdote que restablece ese linaje sacerdotal dentro de su pueblo, en su tierra. Este hombre, como autoridad religiosa de su tiempo, debió haber sido el más interesado en la reconstrucción del templo. Él debió haber sido la persona que tenía el deseo, que tenía el anhelo, que tenía la intención de reconstruir. Fue él el que debió haber tenido esa intención y ese deseo. No el profeta Ageo, sino él, porque a él le convenía. Él era el hombre puesto para dirigir el culto, para dirigir la ceremonia. Él más que cualquier otro debió haber llamado al pueblo a la reconstrucción, a perseverar en la reconstrucción. Pero vemos que al igual que Zorobabel, con una actitud pasiva, él está mostrando también desinterés. Él también está rezagado ante su labor, ante su deber, que era la reconstrucción del templo. Y esa actitud pasiva manifiesta hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa de este pueblo que dice adorar a Dios, que dice amarle con todo su corazón, pero que no está dispuesto a perseverar y a hacer aquello que Dios ya les había mandado, que no están dispuestos a salir de su comodidad para ir y hacer la voluntad de su Señor, para obedecer, para honrarle. No estaban dispuestos a sacrificar nada por el reino de Dios, por la reconstrucción del templo. No estaban dispuestos. Desafortunadamente, mis hermanos, la actitud pasiva en relación a la obra de Dios, de Zorobabel, el gobernante, y de Josué, que era el sumo sacerdote, y de todo el pueblo de Judá en ese tiempo, pues ha sido el pecado de la iglesia en diferentes tiempos, en diferentes momentos de la historia. Vemos la iglesia en la misma situación de estancamiento, vemos a la iglesia en la misma situación una y otra vez en el tiempo, y es la razón por la cual la iglesia se ha desviado de la palabra de Dios, del temor de Dios, y ha abandonado su labor en esta tierra. La iglesia muchas veces se ha convertido en cualquier cosa menos en lo que debería ser. Algunas veces parece un club social, otras veces parece una ONG que ayuda a las personas, pero ha perdido su labor principal de predicar el evangelio. Ha perdido su labor principal de ser luz, de manifestar
esa luz a aquellos que están en tinieblas. La iglesia se ha desdibujado muchas veces en medio de la historia y esa es la realidad. Y hoy en día la iglesia está pasando por un tiempo de hipocresía religiosa donde el ministerio ha sido infiltrado por falsos maestros, la doctrina bíblica está ausente de muchos púlpitos y en su lugar se enseñan como doctrina bíblica una cantidad de ideologías perversas que el mundo ha inventado. Como en tiempos del profeta Samuel, podemos decir que la palabra de Dios ha escaseado y ante esa realidad la iglesia que conoce a su Señor, que tiene la palabra de Dios morando en su corazón, tiene una actitud muy pasiva. No hacemos mucho. No quiere ofender a nadie porque no está dispuesta a ser rechazada por sus palabras. Y no está dispuesta mucho menos a ser perseguida. No está dispuesta a enseñar la verdad de Dios, no es diligente en usar los medios que Dios le ha dado en este tiempo para predicar su verdad, para hacer lo que tiene que hacer. Muchos cristianos no quieren comprometerse con la congregación para ser miembros, no quieren formarse teológicamente y mucho menos involucrarse en el servicio del Señor. Y esa actitud pasiva de la iglesia manifiesta hipocresía religiosa. Cantamos muy bonito, oramos hermoso, pero a la hora de la verdad no estamos dispuestos. Y podemos cantar cosas preciosas, podemos decirle a Dios todos los poemas que podamos decirle, pero nuestra actitud habla de nuestra realidad del corazón, de nuestra hipocresía. La tercera manera en que se refleja la hipocresía religiosa de este pueblo es porque ellos tenían una indiferencia injustificable. Ese es nuestro tercer punto, una indiferencia injustificable. Y en este versículo 2 de nuestro texto, vemos esa realidad. Ya desde el versículo 1 se nos había dicho que era Dios quien iba a hablar a su pueblo. Pero aquí en el versículo 2 vuelve el profeta a sacar esa situación, a aclarar que el que va a hablar es Dios. Dice Ageo, capítulo 1, versículo 2, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. El profeta está resaltando el hecho de que lo que va a decir no son sus propias palabras, no son su propia opinión, no son su forma de ver la situación que están viviendo, sino que es la palabra de Dios. Y esas palabras que se repiten constantemente en Ageo son hermosas, ya que nos recuerdan que Dios habla a su pueblo porque conoce su verdad, conoce la realidad que pasa el pueblo. Dios nos habla porque nos conoce. Y eso nos debe quedar claro. Dios nos habla porque nos conoce. Él es el Dios omnisciente, el Dios omnipotente. Él no necesita que nadie le cuente, ¿no? Él es testigo presencial de todo y conoce nuestro corazón. Y en ese caso Dios habla a los judíos porque conocía su realidad. Porque conocía su indiferencia ante la obra del templo y sabía que ese pueblo estaba pecando. Sin embargo, el texto también nos muestra que Dios escucha las justificaciones que pone su pueblo para no hacer lo que le corresponde. Él ve la hipocresía de su pueblo. Dios sabía que el pueblo andaba diciendo por ahí que no era el tiempo. Él dice ahí en el texto. Es Dios el que los confronta con esa realidad. Ustedes están diciendo que no es el tiempo para la reconstrucción del templo. Ellos estaban haciendo mal, ellos estaban pecando, pero como tenían conciencia y ella no los dejaba tranquilos, porque la conciencia no nos deja tranquilos, ellos diseñaron una excusa que podían repetirse cada vez que la conciencia venía a llamarle la atención. Ellos decían, no es el tiempo de Dios para la reconstrucción.
cada vez que venían esos pensamientos que decían, deberías estar haciendo la obra del Señor, ellos decían, no es el tiempo. Ellos tomaron esta frase como la manera de acallar su conciencia. Y con esta respuesta, ellos estaban tratando de disimular, de disfrazar la realidad. Ellos estaban diciendo que su propósito sí era reconstruir el templo, que sí tenían una actitud correcta hacia Dios, que amaban la obra del Señor, que amaban a Dios, pero que no era el tiempo. Sí, nosotros sí queremos hacer la obra de Dios, nosotros sí amamos a Dios, pero no es el tiempo. No es el tiempo para reconstruir, no es el tiempo para encargarnos de la obra del Señor. Y esto no era más que la desafortunada manera de reaccionar nosotros cuando somos confrontados los pecadores. Pecadores somos amonestados y respondemos a la defensiva. Respondemos justificando nuestras acciones en vez de arrepentirnos. Y eso es triste porque no nos deja crecer, no nos deja avanzar, no nos deja seguir adelante. Este pueblo justificó durante 17 años su indiferencia con la excusa de que no era el tiempo. Y si Dios no los confronta a través de los profetas, pues ellos hubieran seguido con su cuento toda la vida. Por más excusas que sacara este pueblo, su perseverante indiferencia hacia la obra del Señor en realidad era injustificable. Ellos la quisieron justificar, pero esa indiferencia en la realidad era injustificable. Lo interesante aquí en este texto, mis hermanos, es que Dios no disimula. Él sí no disimula. El pueblo disimula su pecado, pero Dios no disimula la falta. Él la condena abiertamente, la confronta. Él confronta a su pueblo con su pecado y por eso el tono del mensaje del libro de Ageo. Si ustedes se dan cuenta, cuando Dios habla a su pueblo, Él no dice, mi pueblo dice esto, no. Él dice, este pueblo dice. Miren, noten el tono de amonestación del mensaje de Ageo. Este pueblo dice, ¿no? Ageo fue el instrumento de Dios para amonestar a su pueblo por su indiferencia. Esa era la labor de los profetas. Y por eso, mis hermanos, si ustedes han leído la escritura, muchos de los profetas fueron odiados. Porque desafortunadamente cuando a los pecadores se nos dice la verdad, no reaccionamos precisamente con gratitud. No decimos gracias por la amonestación, sí, yo estoy haciendo mal. No. Generalmente la cogemos contra el que nos amonesta. Y es lo que pasaba con los profetas. La profecía de Ageo no solamente confrontaba a la iglesia por su propósito desviado y su actitud pasiva, sino que se adelantaba a la respuesta del pueblo y confrontaba también su indiferencia como algo injustificado. La palabra de Dios, de ese Dios omnisciente, nos deja sin excusas. ¿Ustedes se dan cuenta? La palabra de Dios en realidad nos deja sin excusas. Nos deja con la boca cerrada, como dice el texto, porque la Biblia dice que para que todo el mundo quede callado. ¿Cierto? La Biblia dice así, para que todos queden callados. ¿Qué podemos responder ante aquel que lo sabe todo? Es la pregunta. ¿Con qué podemos salirle al que lo sabe todo? ¿Cómo tratar de disimular ante aquel que conoce nuestro corazón? Miren, no solamente nos oye, él conoce lo que estamos sintiendo, conoce lo que estamos pensando. ¿Cómo ocultarle algo a aquel que está en todo lugar observando todos nuestros hechos como un testigo presencial? ¿Cómo negarnos? ¿Cómo decirle que no? Sin embargo, somos tan atrevidos que intentamos engañar a Dios. Por eso, mis hermanos, la hipocresía religiosa es una necedad, porque es tratar de engañar a Dios que no puede ser burlado. Es una necedad, la hipocresía religiosa. Es tratar de engañar al Dios que no puede ser burlado. Y hoy podríamos pasarnos toda la mañana juzgando a este pueblo, pero en realidad nosotros también nos pasa lo mismo que a este pueblo.
Nosotros también conocemos la voluntad de Dios en muchas de las áreas de nuestra vida. Dios nos ha hablado a través de su palabra y nos ha confrontado muchas veces, nos ha dicho lo que debemos hacer. Nosotros conocemos la voluntad de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Sabemos que estamos fallando, porque muchas veces no estamos haciendo lo que debemos. Sabemos que estamos haciendo contrario a lo que Él nos ha mandado. Y para no arrepentirnos, preferimos justificarnos, hemos preferido disimular, hemos preferido disfrazar la realidad, no aceptarla. Y muchas veces, como Jonás, hemos preferido huir a arrepentirnos y hacer aquello que sabemos que debemos hacer porque Dios ya nos lo ha dicho. Preferimos huir. Muchas veces la gente prefiere huir de su iglesia que aceptar su pecado y arrepentirse. Muchos prefieren huir de la realidad que confrontar la situación que están viviendo. Muchos prefieren huir a hacerle caso a Dios y dejar lo que tienen que dejar. Pero yo les pregunto sinceramente, ¿será que huir es la solución? ¿Será que huir es la solución? Otros no huyen, pero niegan la realidad de su pecado, o la ocultan, o la justifican, o la hacen parecer algo piadoso, como hacían estos hombres diciendo, es que no es el tiempo de Dios. Pero aunque podemos nosotros intentar engañar a todos, no podemos engañar ni a Dios ni a nuestra conciencia. La realidad, mis hermanos, es que Dios no puede ser burlado. Yo les pregunto, ¿cuáles son sus excusas que constantemente usan para no hacer lo que Dios ya les dijo que debían hacer? ¿Cuáles son esas excusas? ¿Cuál es esa frase que se han inventado para tratar de acallar sus conciencias? ¿Cuál es esa frase que se dicen una y otra vez para tratar de acallar sus conciencias? Es lo que el profeta Ageo nos está mostrando. Hoy el profeta desnuda nuestro corazón con estas palabras. Él está diciendo, ese cuento, esa frase que usa siempre, no se la cree Dios. Es una excusa para justificar lo injustificable. El pueblo de Judá decía, no es el tiempo. Y de pronto esa también sea su excusa, ¿no? Es que no es el tiempo, pastor. No es el tiempo de ordenar mi vida, mis finanzas. No es el tiempo de ordenar mi relación. No es el tiempo de dejar el pecado. No es el tiempo de comprometerme con la obra del Señor. No es el tiempo. ¿Esa será su frase? ¿Cuál es esa frase que nos decimos? Pero hoy, al igual que en el tiempo de Ageo, vino la palabra del Señor para confrontar tu realidad. Para confrontar esa verdad que tú conoces. Para cuestionar el propósito de tu vida. Para cuestionar tu actitud, tu indiferencia frente a Dios, a su voluntad, a su obra. Para desbaratar tus excusas, para llamarnos al arrepentimiento. Así que mis hermanos, ¿por qué no aprovechar la gracia que tenemos en Cristo hoy para aceptar nuestro pecado, para volver nuestros ojos a Dios y aferrarnos a su voluntad? ¿Por qué no aprovechar esa gracia de Dios? ¿Por qué no aceptamos hoy que ya es tiempo? ¿Por qué no aceptamos que ya es tiempo y tomamos la responsabilidad de nuestras vidas y empezamos a hacer aquello que hace rato debimos haber hecho en nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestra economía, con nuestra relación, con nuestro tiempo? ¿Por qué no empezamos hoy? ¿Por qué no comenzamos hoy? Yo les invito, mis hermanos, a que nos acerquemos hoy a Dios, sinceramente. Les invito a que nos quitemos la máscara, esa máscara que usaban los actores para interpretar a una persona que no eran. Y vengamos delante de Dios con un corazón sincero. Aceptemos nuestra responsabilidad en nuestra vida. Le pidamos perdón a Dios y empecemos a hacer aquello que Dios ya nos habló, ya nos dijo, que una y otra vez nos ha estado
confrontando y diciendo, y que nosotros hemos postergado irresponsablemente. Les invito a que hoy oremos al Señor con sinceridad de corazón, que dejemos la hipocresía religiosa y nos acerquemos al Dios vivo y verdadero, con un corazón abierto, con un corazón que quiere ser renovado. Oremos. Señor amado, queremos agradecer tu misericordia y tu bondad, que nos confrontas, que al igual que este pueblo que duró 17 años estancado, tú nos confrontas, tú no nos dejas en esa situación. Gracias, Señor. Hoy tenemos que reconocer que nuestro propósito se ha desviado. Tenemos que reconocer que nuestra actitud ha sido pasiva ante tu voluntad, ante lo que tú nos has dicho que debemos hacer. Tenemos que reconocerlo, Señor. Y hoy te pedimos perdón. Señor, tenemos hoy que reconocer que preferimos sacar excusas, justificaciones, en vez de aceptar nuestra responsabilidad, en vez de aceptar lo que estamos haciendo mal. Perdónanos porque en vez de estar dispuestos para hacer tu obra, estamos dispuestos para inventar frases y palabras que decirle a nuestra conciencia cada vez que nos llama la atención. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos ayúdanos, Señor. Como renovaste este pueblo, como lo cambiaste, como le hiciste una obra especial en su corazón, haz una obra hoy en nuestros corazones, que podamos nosotros vivir para ti, que podamos nosotros ser enderezados, transformados, renovados conforme a tu voluntad. Señor, necesitamos tu gracia hoy en este lugar. Necesitamos tu gracia en nuestras vidas para tomar la responsabilidad que debemos tomar, para tomar las acciones que debemos tomar, para aceptar tu voluntad y hacer aquello que hace tiempo debemos haber hecho. Te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu paciencia y por esta palabra que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.